El día de hoy nos reunimos esta mañana para la presentación del libro Políticas Públicas y Derechos Humanos. Como primer acto realizaremos la presentación de nuestro presidium virtual. En primera instancia, saludamos la presencia del doctor Sergio García Ramírez, destacado académico y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea usted bienvenido, doctor. También nos acompaña esta mañana el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez internacional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sea usted bienvenido, doctor. Muy buenos días. Y de igual manera saludamos la presencia de la distinguida académica y autora de este libro, la doctora Julieta Morales Sánchez. Sea usted bienvenida, doctora. Y presidiendo este acto y en la moderación del mismo, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siguiendo con el orden de esta mañana, realizaremos una pequeña lectura de la semblanza curricular de la doctora Julieta Morales Sánchez. Ella es doctora en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha con la calificación sobresaliente de cum laude. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora general adjunta de lo administrativo, civil y laboral en la Comisión Nacional de Seguridad. Distinguida profesora de nuestra Facultad de Derecho y directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Continuando con nuestro orden de participación, cedemos el uso del micrófono y la moderación del mismo a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. La voz es suya, doctor. Muchas gracias, profesor Iván Aldechi. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho en Facebook. Estamos de plácemes esta mañana en la Facultad de Derecho porque cada que se presenta a la opinión pública, a la comunidad jurídica y a los lectores en especial, un libro que es trabajado, que es producido, que es publicado por uno de sus distinguidos integrantes, pues es un día de fiesta. Hoy tengo el honor de haber sido invitado por la doctora Julieta Morales Sánchez a fungir como moderador de esta mesa de lujo que ha sido convocada, pues no solamente por el talento, por la simpatía y la calidad académica de la autora, sino porque el libro en sí es un libro que va a generar mucha opinión, que estoy seguro que va a ser la punta de otras muchas investigaciones y que aborda sobre temas que normalmente los abogados no hemos trabajado, que son las políticas públicas, los derechos humanos relacionados con las políticas públicas. A veces el tema de las políticas públicas quedaba pues para los administradores públicos, para otras profesiones, y los abogados no habíamos entrado en este tema que creo que es de la mayor importancia. Saludo con todo cariño y con respeto y admiración a mi querido amigo y maestro emérito de la Facultad de Derecho, don Sergio García Ramírez, a mi también no menos querido amigo Eduardo Ferrer MacGregor, que nos está haciendo el honor de hacer esta presentación desde Madrid. Él se encuentra haciendo su año sabático en la Universidad Complutense, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, y desde allá nos va a hacer favor de hacer los comentarios, que son pues dos de las grandes figuras jurídicas del país. Los dos han sido presidentes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eduardo sigue siendo juez y don Sergio García Ramírez ha escrito mucho sobre temas de derechos humanos. Y hoy, pues lo que nos interesa es cuál es la relación que hay entre los derechos humanos y las políticas públicas. Estamos viviendo una época en donde la partidocracia piensa que lo difícil para cambiar una realidad social
es llegar a consensos en las cámaras, en los parlamentos y producir una ley. Y se piensa que la sola concertación, discusión y promulgación de una ley va a cambiar la realidad social por sí sola. Algunos autores españoles hablan de que estamos viviendo una época en un término que para ellos a lo mejor es muy natural y nosotros lo oímos fuerte, pero dicen que vivimos una época de padecer una diarrea legislativa, donde todos los días se producen leyes, donde necesita uno estar pendiente de qué cosas se publican en los diarios oficiales, porque hay una euforia por tratar de generar más leyes. Sin embargo, lo hemos dicho en otros foros y Julieta lo establece en su libro, si una ley no viene aparejada con una buena legislación secundaria, con un presupuesto y con políticas públicas adecuadas, simplemente podemos decir que es o un sueño guajiro o un ejercicio demagógico, porque solamente producir leyes sin presupuestos, sin leyes secundarias y sin políticas públicas, pues es una legislación condenada pues al fracaso, o una legislación que va a generar desánimo, desconcierto, frustración en la misma sociedad, pues porque simplemente ven lo que dice la Constitución o lo que dicen las leyes, y cuando salen a la calle y quieren hacer uso de los servicios públicos, simplemente no hay nada, ¿no? Cambios trascendentes como el que acabamos de vivir en 2019, en el artículo 3 de la Constitución, que reconoce, creo que la Constitución de México se vuelve a poner a la punta en ser la primera que a nivel constitucional establece la obligación del Estado de ofrecer de manera gratuita toda la educación, desde preescolar hasta la educación superior. Muy bien, es sensacional, la convierte la educación en un derecho humano, en un derecho justiciable incluso, pero cuando nosotros vemos los dos presupuestos que han sucedido a esta reforma, pues no vienen aparejados con cambios sustanciales, no se han producido las políticas públicas, apenas acaba de ser procesada en una parte de la ley secundaria, y algo que tiene ya más de un año y medio en la Constitución, pues todavía queda ahí pues como una esperanza, como una buena decisión de parte del Poder Constituyente mexicano, pero quedan muchas cosas pendientes. Así que vamos a escuchar qué tienen esta mañana que decirnos y qué enseñarnos nuestros dos magníficos comentaristas del libro. Y después escucharemos desde luego pues a la autora para que pueda responder a las cosas que le van a decir, para que tome nota, para que estoy seguro de que después de esta presentación el libro se va a vender y se va a agotar, así que todo lo que hoy va a escuchar de sus comentaristas estoy seguro que lo va a anotar para que cuando salga la segunda edición en Editorial Porrúa sea una edición corregida y aumentada, porque no es fácil tener estos dos sinodales, estos dos comentaristas especialistas en derechos humanos para comentar tu libro, Julieta. Felicidades. Así que no necesito presentar ni necesito dar ninguna antecedente sobre el currículum de don Sergio García Ramírez. Todo lo que don Sergio García Ramírez ha hecho a lo largo de su vida se sintetiza con un solo encargo. Es profesor emérito de la Universidad de la Nación. Tiene usted la palabra, don Sergio, para comentar este magnífico libro. Muchas gracias, señor director, por esas expresiones tan generosas. Y usted sabe, y yo siempre lo he mencionado, que si soy profesor emérito, no se debe solamente a esa larga carrera ya muy extensa, ya de muchos años, sino particularmente a una gestión generosa, eficiente, laboriosa, muy amistosa de usted. Así que muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro. Celebro encontrarme con quienes me encuentro. Ante todo, la Facultad de Derecho, que asiste a este acto relevante a través de una de sus jóvenes
catedráticas, que también es tratadista y maestra de esta facultad. Esta facultad no solo es el escenario de la presentación a la que acudimos, sino también un factor y un destinatario de la labor que estamos elogiando en la persona de doña Julieta Morales. También me complace acompañar aquí al señor director de la facultad, al muy competente señor director de la facultad, don Raúl Contreras Bustamante, que en una circunstancia asiaga, una circunstancia particularmente difícil como la que estamos atravesando, ha podido y sabido mantener a la facultad activa, dirigente, presente en el escenario nacional. Esta facultad, a través de sus profesores, a través de sus investigadores, de sus colaboradores administrativos y académicos, dirigida por el doctor Ferrer, está actuando. No ha cerrado sus puertas, en un sentido físico probablemente algunas no están tan abiertas como quisiéramos, pero en otro sentido, el académico, las puertas están abiertas y lo demuestran estos actos y la docencia que se sigue impartiendo a través de todas las materias y los profesores que integran el claustro de nuestra facultad. También para mí es un gran honor modestamente acompañar a don Eduardo Ferrer MacGregor, mi directo amigo, quien es juez de la Corte Interamericana, quien es un tratadista notable de derechos humanos y de derecho constitucional, quien ha sido dignísimo presidente del Tribunal Regional de los Derechos Humanos en América, donde ha prestigiado a nuestro país. Nacional mexicano, don Eduardo Ferrer, ha sido y es juez internacional, pero además se ha desempeñado como presidente de la Corte. Para mí es un privilegio acompañarle en este encuentro y dirigirme a quienes amablemente nos escuchan para coincidir con doña Julieta Morales en la presentación de su obra. Doña Julieta Morales es una muy ameritada y joven tratadista, profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho, a la que conocí cuando hacía sus estudios todavía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chiapas, tierra de mis mayores, por cierto, el estado de Chiapas. Doña Julieta llegó de esa universidad con grandes méritos y los ha continuado cosechando a lo largo de su trayectoria en la Ciudad de México. Ha hecho honor a las expectativas que en ella se cifraron. Es doctorada en nuestra facultad, por supuesto, y también en la de Castilla-La Mancha. Estudiosa el tema constitucional, catedrática, ya lo dije, de esta facultad, y se le deben obras excelentes. Por ejemplo, el estudio de la reforma constitucional de 2011, que se ha concretado en una obra sobre Constitución y Derechos Humanos, que ha alcanzado ya 5 ediciones. Esa obra se debe al desvelo, al entusiasmo y al talento de doña Julieta, y ahora se agrega esta otra obra valiosa sobre políticas públicas, a la que se ha referido muy acertadamente, por cierto, nuestro director. Yo suscribo lo que usted ha dicho, doctor Contreras Bustamante, e inclusive la invocación que ha hecho de cierta expresión muy española, que podríamos cotejar con otras expresiones, por ejemplo, la de Zagrebelsky cuando habla de un legislador motorizado. La diligencia en emitir leyes no siempre ha sido por el Estado diligencia en materializarlas, en aterrizarlas en beneficio de sus destinatarios. La obra de doña Julieta cuenta con un buen prólogo de un distinguido tratadista, Christian Curtis, que también nos coloca en la pista de la importancia que tienen las políticas públicas en su conexión con los derechos humanos. Este es el gran tema de la obra, políticas públicas y derechos humanos. A través de las políticas públicas se reciben los derechos humanos, tanto aquellos de origen nacional, que están estampados literalmente en nuestra Constitución o en nuestras constituciones, como los que provienen del derecho internacional de los derechos humanos. Alguna vez me he referido a los puentes de recepción de los derechos humanos del orden internacional y he mencionado la Constitución, las leyes secundarias, la cultura, por supuesto, la jurisdicción y las políticas públicas. Estos son el puente político para la recepción, que debiera ser muy eficaz, de los derechos humanos que provienen de la fuente internacional. El profesor Curtis en su prólogo y la doctora Julieta Morales a todo lo largo de su obra pondera la importancia que tienen las políticas públicas como factores de recepción y de aplicación de los derechos humanos.
Esto lo maneja doña Julieta como justificación de su obra. Lo dice en la introducción, en las primeras páginas de su libro, que he leído con fruición, no solo con interés, y lo dice además en sus conclusiones, después de haber pasado revista en sendos capítulos de la trayectoria de la presencia de los derechos humanos en las políticas públicas. Ella sostiene, con toda razón, que toda política pública tiene efectos sobre los derechos humanos, sea porque permita su aplicación, porque la favorezca, sea porque simplemente nos ilusione la declaración o la proclamación de una política pública que no aterriza en una verdadera práctica de los derechos humanos y un verdadero respeto y garantía de ellos por parte del Estado. Desde luego, Julieta Morales, doña Julieta Morales, se refiere, analiza, descifra ciertos conceptos básicos de su materia. Administración pública, deslindada de jurisdicción y de legislación, por una parte. Derecho a una buena administración, es otra materia de la cual ella se ocupa, una noción acogida por el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ha sido recibida, como sabe el maestro Contreras Bustamante, en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho justiciable a una buena administración. Ya veremos cómo se desenvuelve la justiciabilidad de este derecho en la Ciudad de México. No será cosa fácil. Creo que no está siendo cosa fácil. Ante todo, tenemos que saber qué es esto de la buena administración. Hay una gran teoría, una gran doctrina, particularmente europea. Veremos cómo la desenvuelven nuestros legisladores y nuestros tribunales. Y obviamente también, doña Julieta se refiere al ser de las políticas públicas. Explica lo que son las políticas públicas. No abundaré en esto, ella lo hace y más bien invito a su lectura. Se refiere con detalle también a lo que se suele denominar, o en todo caso a lo que ella denomina, siguieron también algunos tratadistas o acompañarlos, el ciclo de vida de las políticas públicas, como el ciclo de vida de un ser humano, desde la concepción, desde la gestación o generación de una política pública, hasta el final de su desarrollo, de sus tiempos, que amerita una evaluación cuidadosa para saber qué ha pasado con ellas o qué está pasando con ellas y de qué manera pudieran ser enriquecidas o modificadas. En todo caso, debe prevalecer en ese ciclo de vida, con varias etapas, el imperio de los derechos fundamentales. En este orden de consideraciones, la autora, destaca el control de constitucionalidad y de convencionalidad de las políticas públicas y analiza una serie de casos que ha manejado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciando el acuñamiento de una muy valiosa jurisprudencia. También habla de la legitimidad social de las políticas públicas, de hasta qué punto una política pública está abastecida por las necesidades y las reclamaciones del pueblo, hasta qué punto participa la ciudadanía en la emisión de estas políticas públicas, en su observancia y ponderación. Y claro está que ahí ella se refiere a 8 mecanismos de participación ciudadana. No los detallaré, hay que leerlos en su obra, donde están explicados con acuciosidad, y se pronuncia, y esto lo celebro, en contra de lo que ella denomina, y está entre comillas para mi cita, consultas públicas simuladas, manipuladas y sin ninguna incidencia. Y suministra algunos ejemplos muy elocuentes acerca de este remedio de consultas públicas que culminan en políticas que a la postre no lo son verdaderamente. Se refiere también a la gobernanza y al combate a la corrupción, tema que maneja con inteligencia y con cautela, reconociendo la necesidad de apreciar la circunstancia histórica en la que se dan estas acciones y valorar cuidadosamente en la forma en que desembocan. Dice también algo a lo que se acaba de referir el señor director, que es la necesidad de que para fines de aplicación de las políticas públicas se cuente con recursos adecuados. Una pretendida política pública sin recursos económicos, sin presupuesto, no pasa de ser un discurso.
un discurso que puede encender la esperanza, alentar las expectativas, pero que no modifica positivamente la vida de las personas. Cuidado con el enunciado de políticas que no tienen el necesario cimiento presupuestal, material. Cuidado con esto, y también es el momento en que doña Julieta invita a revisar y a formular los presupuestos con una perspectiva, los presupuestos de las acciones de gobierno, con una perspectiva de derechos humanos. Avanza en su libro hablando de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la exigencia de responsabilidades que debe hacerse con gran rigor y seriedad. Así lo dice la autora, y no desembocar en lo que se suele llamar cacerías de brujas, que son pirotecnia política para efectos electorales. Rendición de cuentas seria y ponderada, puntual y rigurosa, eso es lo que se requiere a la hora de valorar las políticas públicas. También alude doña Julieta a los servicios públicos, ellos mismos como derechos humanos, o como fuentes de concreción de los derechos humanos, y en ese sentido se refiere sobre todo a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Materia que, por cierto, ha abordado de una manera muy constructiva, muy creativa, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya luz se ha trazado en votos concurrentes muy eruditos, muy orientadores del juez Ferrer MacGregor. En este capítulo, la autora invoca supuestos específicos y muy aleccionadores. Se refiere, hablando de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, se refiere al derecho a la salud, un tema que tenemos en este momento muy a la vista, muy hincado en nuestras vidas, en nuestras expectativas y en nuestros temores. De hecho, a la salud se actualiza en una circunstancia de pandemia como la que padecemos. Derecho de acceso, ella analiza los recursos hídricos, derecho al mínimo vital, y al aludir a este mínimo vital, destaca doña Julieta las apreciaciones formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Invita, por supuesto, a utilizar toda esta herramienta, todo este material, bajo el imperio del gran principio pro persona, que debe hallarse en el cimiento, no solamente de la interpretación de las normas y de las políticas, sino de la generación, de la gestación de esas normas. Pro persona como fuente de elaboración de leyes y también, obviamente, como fuente de interpretación de estas. En este aspecto, doña Julieta habla mucho de este principio y del control de convencionalidad, que es un tema que todavía está sujeto a mucha elaboración, a mucha elucubración, que debe ser materia de definiciones y en el cual el intérprete administrativo debe intervenir. Intervenir para ejercer un control de convencionalidad, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí podría haber algunos puntos de vista diferentes, no me atrevo a decir discrepantes porque perdería yo en la discrepancia, pero pudiera haber puntos diferentes entre la idea de que el administrador ejerza control de convencionalidad y no solo acatamiento de normas, y la idea de que el verdadero control de convencionalidad corresponde al órgano jurisdiccional. Pero no me interno en este tema, que no es el de la obra que estamos analizando, simplemente lo menciono porque también alude a él doña Julieta. Se refiere la tratadista cuya obra estamos ponderando, a las reparaciones y a las garantías de no repetición de las violaciones, que es uno de los grandes ideales del teórico y del practicante de los derechos humanos. Las reparaciones por la violación cometida y la certeza de que en el futuro no habrá más violaciones. Para ello, por supuesto, hay que actuar sobre los factores de la violación, sobre las causas de la violación. Yo diría que la obra culmina con la reflexión de doña Julieta sobre los jueces y las políticas públicas, el papel del juzgador en la sociedad contemporánea, que ya no es una mera boca, si es que acaso lo fue alguna vez, que no lo creo, que pronuncia las palabras de la ley, o es mucho, mucho más que eso. Un factor, un autor, un generador de políticas. Cuidado, sin embargo, con el ultraprotagonismo,
por el ultraactivismo judicial que en un momento dado podría tender bypasses entre la Constitución y la realidad. Seamos muy cautelosos con esta posición del juzgador, que por supuesto es señera, que por supuesto es protagónica en el mundo moderno. Dice doña Julieta, en épocas recientes se ha venido acentuando una tendencia necesaria y urgente que no era tan común, y en efecto no lo era, en la experiencia mexicana. Jueces sugiriendo líneas de política pública. Y ella también analiza, porque no lanza solamente expresiones de ese carácter muy general, sino que las aterriza en la exploración de los temas. Ella las analiza, estas acciones judiciales, a través de cuestiones tales como el derecho a la salud y VIH, el consumo de marihuana, el etiquetado de alimentos, diversos extremos de varios derechos, la igualdad y no discriminación, y los derechos de los trabajadores del hogar. Todo esto ha implicado una presencia judicial en definiciones que a la postre alimentan, fortalecen o cuestionan las políticas públicas. Como hay un límite para las intervenciones en este evento y quiero ser riguroso y respetar el tiempo de ustedes, dejo aquí mis reflexiones. Desde luego aplaudo, ya lo sabe doña Julieta Morales, la excelencia de esta obra, que es prenda de la excelencia de su autora. Muchas gracias, señora, muchas gracias, amigos. Muchas gracias, don Sergio. Creo que ha sido una cátedra y una síntesis sensacional de la obra, que también yo ya estuve leyendo y que tengo mis apuntes también para cuando vea a Julieta, pero creo que ha hecho usted una síntesis muy sucinta, pero muy exacta sobre estos temas importantísimos a los que Julieta se refiere. Pues toca el turno ahora al juez Eduardo Ferrer MacGregor, profesor de la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y sobre todo un académico y un docente de excelencia de la Universidad de la Nación, a hacer sus comentarios a este libro de Julieta. La palabra es tuya, Eduardo. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento a la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias a nuestro querido director y amigo, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por permitirnos participar en la presentación de este extraordinario libro. Hay que decirlo con esas palabras, extraordinario libro. También, señor director, aprovecho para agradecerle la posibilidad que me permite de seguir impartiendo docencia a la distancia en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Y también agradecer muy sinceramente, señor director, por permitirme compartir este escenario con don Sergio García Ramírez, queridísimo y admirado maestro de esta facultad y destacado miembro y colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Querido don Sergio, nuestro respeto, admiración y cariño hoy y siempre. Don Sergio, al igual que nuestro querido maestro don Héctor Pixamudio, han dejado una huella indeleble en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entre muchas otras instituciones, y sin duda son un ejemplo a seguir y un orgullo para todas y todos nosotros, una guía y una fuente permanente de inspiración en materia de derechos humanos y en general en el sistema interamericano. Muchas gracias a la autora, a la doctora Julieta Morales, por permitirnos una vez más presentar una de sus obras y además que accediera a publicarla en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional. Hace no mucho, creo que fue cuando estaba tratando de recordar la fecha, creo que 2019, tuve también el privilegio de participar en la presentación de su libro sobre migración y derechos humanos. Esto es a la luz de la reforma constitucional del año 2011, que hoy vamos, bueno, que este año vamos a conmemorar los 10 años de esta trascendental reforma. Muchas gracias, Julieta. Estoy seguro que este libro no va a ser el último,
Seguramente ya tienes en ciernes el siguiente, porque además de ser una magnífica profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM, eres una extraordinaria y prolífica investigadora, así que estaremos muy atentos de tus próximas publicaciones. Por supuesto, saludar muy afectuosamente a las y los profesores, alumnas y alumnos de la facultad, así como a todas y todos los que nos están siguiendo. Antes de entrar a realizar una pequeña reflexión sobre las bondades del libro, quiero enviar un mensaje, un sentido mensaje de solidaridad a todas y todos los que han padecido y siguen padeciendo la terrible situación de la pandemia por la que se está atravesando, especialmente quienes han perdido a familiares y seres queridos. La Facultad de Derecho se encuentra de luto por la pérdida de varios de sus integrantes, pero también por los familiares que han perdido la vida. La UNAM está de luto, nuestro país está de luto. Estamos viviendo en México, en Latinoamérica y en el mundo una situación crítica que está afectando nuestras vidas y nuestros derechos. Y de ahí la importancia precisamente de reflexionar sobre las políticas públicas y las decisiones que hoy se tomen por los gobiernos que no pueden estar al margen de la vigencia del Estado de Derecho, de los valores de la democracia y de la vigencia plena de los derechos humanos. Como bien ha señalado recientemente Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la batalla contra esta pandemia no se puede ganar si los gobiernos se niegan a reconocer las desigualdades flagrantes que el virus está sacando a flote. Aquí también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, su violación sale a flote. Desde la perspectiva de los derechos humanos, debemos reafirmar que el principio de no discriminación incluye una obligación positiva de los estados que debe traducirse en crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Y aquí entro en materia, o más bien me declaro sin materia después de esta extraordinaria síntesis del doctor Sergio García Ramírez y también de las muy atinadas consideraciones del señor director de la facultad. Pero bueno, vamos a tratar de resaltar algunos aspectos que me llamaron poderosamente la atención del libro, porque la política pública, hay que decirlo, no puede estar ajena al entendimiento de los derechos humanos. Con acierto, la autora, como ya lo expresó don Sergio García Ramírez, dice o habla de un binomio inseparable, lo cual hoy en plena pandemia resulta importantísimo. De ahí lo oportuno de la obra de la doctora Morales. Y precisamente el capítulo 8 es de especial relevancia al referirse a la desigualdad, a la discriminación y a la exclusión social. Sin duda, la pobreza es causa y efecto de violaciones a derechos humanos, pero también es producto de malas decisiones, acciones u omisiones de los gobiernos, es decir, de políticas públicas que la reproducen o agudizan o que al menos no la combaten. Las políticas públicas en los distintos órdenes de gobierno, cuando las mismas son elaboradas con perspectiva de derechos humanos, tienen una incidencia directa en la mejora de las condiciones de vida de la población. En caso contrario, las políticas públicas pueden generar o acentuar la desigualdad, la discriminación y la exclusión social. Y en este sentido, como bien anota la autora, América, no hay que perder de vista que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta en términos de la distribución del ingreso, aunque no la más pobre. La desigualdad se acentúa en los grupos en situación de
o condición de vulnerabilidad. Muy bien, la doctora Morales acude a datos objetivos brindados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y se destaca, la autora destaca incluso datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, donde dice que 10 de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina. Y está ahí México. Y ahí está la importancia de estos datos que se miden y que sirven para proyectar, para diseñar y para ejecutar políticas públicas. De acuerdo con la autora, la realidad de los datos que han documentado CEPAL y el PNUD es la realidad en la que nos encontramos actualmente para elaborar políticas públicas y son justamente datos duros los que nos muestran que las políticas adoptadas durante décadas a veces no han sido lo mejor posible para la vida de las personas e incluso en algunos casos dichas políticas han agravado o empeorado la situación. Por ello se deben elaborar políticas públicas que reconozcan las diferencias estructurales con el objetivo de consolidar la igualdad sustantiva, la igualdad material. En complemento de lo expuesto en el libro, a nivel jurisprudencial, aquí invito a la autora para esta segunda edición que ya está anunciando nuestro querido director, que tal vez convendría también desarrollar lo que ha dicho la Corte Interamericana respecto del artículo 1.1 de la Convención en lo que respecta a la condición económica que puede hacer referencia a una situación de pobreza que sufren las víctimas y cómo este factor es determinante para que una persona no pueda beneficiarse en la protección de los derechos humanos. Posición económica, políticas públicas y derechos humanos guardan una íntima relación. Por ejemplo, en el caso Hacienda Brasil Verde versus Brasil, en donde se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la falta de fiscalización de una hacienda donde se ejercían formas contemporáneas de esclavitud, el Tribunal Interamericano consideró que la situación económica del lugar de origen de los 85 trabajadores del caso era un factor determinante para que estos, mediante engaños, aceptaran trabajo esclavo. En el caso existía toda una legislación que penalizaba y prohibía el trabajo esclavo en Brasil, argumento que por cierto hizo valer el Estado. Sin embargo, en la mayoría de los trabajadores de dicha hacienda eran analfabetas, por lo que aunque existiera la normativa, muy probablemente no tenían forma de saber que contaban a su favor con esas políticas. Y por lo tanto, la necesidad también de vincular estas políticas públicas con la posición económica a la luz de este principio de igualdad y no discriminación del artículo 1.1. Otro capítulo que me llamó la atención es el relativo a la interpretación, argumentación y ejecución de tratados internacionales en sede administrativa. La autora se centra en la específica actividad de quienes trabajan en sede administrativa y se enfrentan al enorme reto de aplicar las normas en un orden jurídico determinado. Enfatiza que estas personas deben sortear problemas graves de dispersión normativa, antinomias y lagunas normativas, ambigüedades y vaguedades de la letra de la ley, además, dice la autora, de inconstitucionalidades e inconvencionalidad. La autora destaca que es necesario aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por supuesto coincido plenamente, como no podría ser de otra manera, ya que explicita el contenido de los derechos previstos en los tratados internacionales para su puntual cumplimiento por los estados. Así, dice nuestra autora, es fundamental fortalecer la recepción del derecho internacional, o mejor dicho, el cumplimiento de la ejecución convencional a través de las políticas públicas. La autora se refiere a un número importante de requisitos, ¿no?, de buenas prácticas, de criterios, como es la capacitación o formación profesional,
elaborar un listado de instrumentos normativos nacionales e internacionales que deben de conocer y aplicar y proceder a su estudio, y identificar los derechos humanos en juego que puede tener algún tipo de afectación con perspectiva de interdependencia e indivisibilidad, entre otras cuestiones. También, ya lo mencionó don Sergio García Ramírez, muy importante es el control de convencionalidad, así lo denomina la autora, y el principio pro persona en la administración pública. La autora hace especial alusión al control de convencionalidad y especialmente al principio pro persona, como mecanismo que tienen las autoridades y la administración pública en general para ajustar su actuación a los tratados internacionales y que el Estado aplique la norma o la interprete de la manera más favorable al ser humano. Pro persona, no pro interés del Estado, de alguna manera nos refleja la autora. Otro capítulo muy significante es el relativo a la jurisprudencia interamericana y las garantías de no repetición como fuente de políticas públicas. Esto es algo que no se ha estudiado mucho y le agradezco a la doctora Morales por escribir sobre la temática. La autora sostiene que otra vertiente que se tendrá que ser considerada por la actividad administrativa son las garantías de no repetición emitidas por la Corte Interamericana y que implican la adopción de medidas preventivas por el Estado responsable para evitar una repetición de las violaciones. Abonado a lo desarrollo en el libro, también sería deseable, aquí para la segunda edición, a sugerencia, porque seguramente se va a agotar en los próximos días y ya estará escribiendo esta segunda edición, tal vez sería conveniente y deseable mirar las recomendaciones estructurales que también emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea en su mecanismo de peticiones individuales, monitoreo por país o los ricos informes temáticos que tiene importantes guías para el desarrollo de las políticas públicas. En particular, la autora estudia las garantías de no repetición, en donde en términos generales se reitera que son medidas destinadas a identificar aspectos estructurales que vulneran los derechos humanos. Y en este apartado la autora sostiene que existen muchos ejemplos del dictado de sentencias de la Corte Interamericana como fuente para edificación de políticas públicas convencionales al interior de los estados. Y hace un análisis detallado de varios casos emblemáticos como Campo Algodonero, mujeres víctimas de violencia sexual de Atenco, o el más reciente caso Alvarado Espinosa y otros sobre la actuación de agentes estatales y especialmente de los militares. También la autora se pregunta, como bien lo dijo don Sergio García Ramírez, si los jueces pueden entrar al análisis de las políticas públicas. Y esta delicada materia, compleja y de enorme actualidad, lo aborda en un capítulo denominado precisamente, como ya se advirtió, el rol de los jueces en la definición de las políticas públicas. Coincido plenamente con la opinión de la doctora Morales en el sentido de que el hecho de que el Poder Judicial, por supuesto con la prudencia debida, sugiera líneas de actuación de política pública y ello no invade la autonomía del Poder Ejecutivo. Por el contrario, la fortalece al mejorar su actividad y dotarle de mayor legitimidad para obtener resultados o impactos sociales positivos. Muy importante también es el capítulo que la autora denomina, lo digo textualmente, las hipocresías de los gobiernos ante los derechos humanos. La autora recurre a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que define a la hipocresía como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan, por lo que para su perspectiva es algo que los gobiernos fingen creer o hacer
pero que aunque no lo digan o sostengan, es contrario a lo que realmente hacen o creen. Estas hipocresías, según criterio de la autora, son, entre otras, el desarrollo miope de programas de gobierno con una incidencia provisional o parcial que va desde un trienio hasta un sexenio. Anunciar un programa social y no destinar recursos adecuados para su operación, como ya se mencionó. O anunciar el programa social, dar recursos económicos, pero no una infraestructura física humana para su funcionamiento, ni mecanismos para un adecuado control y monitoreo que evite el desvío o corrupción de los recursos monetarios. O cancelar un programa social anunciando su sustitución por otro mucho más eficiente sin iniciarlo, ni materializarlo, ni también ver las estadísticas y esos datos que nos llevan a poder realizar políticas públicas eficientes. Dice la autora también que es una hipocresía llevar a cabo procesos simulados de evaluación y control que reflejen una realidad inexistente en el contexto social, pero que pretende encubrir intereses ideológicos o partidistas impuestos a través de acciones de gobierno. Finalmente, debemos mencionar que la obra de la doctora Morales termina con una interrogante muy sugestiva, título de su último capítulo. En signos de interrogación, se cuestiona a la autora el futuro de la administración pública o una administración pública sin futuro. La autora parte de la idea de que los estados deben pensar en un nuevo futuro para la administración pública, porque si se siguen haciendo las cosas como hasta ahora, se corre el riesgo de que no haya futuro ni para la administración pública, ni para el Estado, ni para la humanidad. Sin duda, como se viene advirtiendo a lo largo del desarrollo del libro, con esto concluyo, las políticas públicas cobran especial relevancia para la garantía de los derechos humanos. En suma, el libro plantea una interrogante que muy bien trata de responder a lo largo del libro. ¿Un futuro distinto es posible? ¿Un futuro distinto es posible? Con optimismo, nuestra autora afirma que efectivamente se puede tener un futuro distinto, pero advierte que ello dependerá de las decisiones que en este momento se tomen. De ahí que aconsejamos que este libro sea leído por todas y todos los servidores públicos de todos los niveles que tienen que diseñar y ejecutar las políticas públicas de nuestro país. Por el bien de nuestra democracia, por el bien de la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho, así sea. Enhorabuena a la autora y gracias a todas y todos por su atención. Magnífico, Eduardo. Qué cátedra y qué manera de aprovechar todo lo que, todo este bagaje cultural y toda experiencia que estás acumulando en la corte y poderla sintetizar en estos comentarios que estoy seguro que Julieta está anotando y está abrevando en ello para, qué bueno que me apoyes para desde ahora recomendarle que empiece a trabajar sobre la segunda edición. Vamos a darle el micrófono y vamos a escuchar con mucho interés y con mucho gusto a la autora para ver qué otra cosa puede decirnos después de tantas flores que ha recibido sobre su trabajo, sobre su personalidad y sobre el magnífico desarrollo que tiene en su texto. A ver, Julieta, a tus órdenes. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes en España. En primera instancia, quiero agradecer sentidamente a la Facultad de Derecho, a mi facultad, y particularmente a su director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por cobijar este libro y cobijar esta presentación y cobijarme a mí dentro de la facultad.
Asimismo, quiero expresar mi eterna gratitud por las palabras tan bondadosas. En verdad es que han sido espléndidos en sus palabras, tanto al doctor Sergio García Ramírez como al doctor Eduardo Ferrer Magrego. Gracias por su tiempo. Sabemos el muchísimo trabajo que tienen y la alta responsabilidad que ambos desempeñan. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia en esta mesa virtual. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en vivo, particularmente a mis padres, que son luchadores incansables, a mi esposo y a mi hermano. Esta obra la empecé a escribir antes de la pandemia, antes de esta tragedia mundial que aqueja a la humanidad. Y luego irrumpió el COVID. Entonces, justamente me sumo a lo ya expresado por el doctor Ferrer Magrego. Desde aquí quiero expresar mi más sentido pésame para todas las personas que han perdido a uno o varios seres queridos. Asimismo, también envío un abrazo solidario a quienes cada día están luchando por salvar a un familiar, a quienes libran una batalla desesperada por conseguir ya sea medicamentos, oxígeno o una cama de hospital. Para ellos va este libro, con la esperanza de que los gobiernos empiecen a tomar mejores decisiones, porque justamente en esas decisiones se nos está yendo la vida. Políticas públicas y derechos humanos, se decía, es una temática prácticamente no abordada en el mundo jurídico. Por mucho tiempo creímos que los problemas tenían su origen o su sede en el ámbito legislativo. Pensamos que era un problema de leyes, de redacción de leyes, y en ocasiones creemos que es un problema más bien judicial, el tema judicial y qué determinan los jueces. Y nos hemos olvidado del ámbito ejecutivo, la administración pública, y en muchas ocasiones, no sé si las mayorías de ellas, pero el problema tiene que ver con quién aplica la ley y quién toma decisiones cotidianamente en la aplicación de esa norma, quién decide cómo se ejerce el presupuesto y cómo se gobierna. Y la mayoría de problemas sociales puede tener ahí su origen o su base. Sin duda, muchas problemáticas sociales aquejan al planeta. Muchas de ellas se agudizaron con la pandemia y otras solamente subsistieron causando estragos. Pensemos en inseguridad, desempleo, informalidad, pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación. Christian Curtis, a quien envío un saludo desde aquí y agradezco las palabras del prólogo, dice que justamente por mucho tiempo se ha pensado a la administración pública como la principal responsable, sospechosa de violaciones a derechos humanos, y que el libro plantea este cambio. El ahora entender a la administración pública como la principal responsable de la protección y garantía de los derechos, cómo a través de las políticas públicas podemos cuidar y proteger los derechos con incidencia colectiva por la naturaleza misma de las políticas públicas. Cuando uno escribe políticas públicas, no puede escribir desde la inocencia ni desde la ignorancia. Y justamente agradezco a la vida por 15 años de experiencia en el servicio público que me han permitido un poco vivir y padecer lo que ustedes ven ahora escrito y lo que leerán, espero, más adelante. La obra comienza hablando de generaciones futuras y además planteo un dilema que tiene que ver con las responsabilidades de las generaciones presentes para con las generaciones futuras, con aquellas incluso que no han nacido. Y entonces empieza un debate por ahí que los invito a seguir. Y un poco la conclusión es que si trabajamos hoy en políticas públicas constitucionales, convencionales, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, entonces esas políticas coadyuvarán a la solución de las problemáticas actuales, incidiendo en una mejora del futuro. El libro afirma: los derechos humanos constitucionalizados y convencionalizados tienen efecto como directrices gubernamentales para el presente, pero con impacto en el futuro. Lo que hagamos hoy por mejorar las cosas, por supuesto que va a ayudar a diseñar un mejor futuro, como ya lo mencionaba el doctor Ferrer Magrego y el doctor Sergio García Ramírez. Los tópicos abordados en el libro esperan ayudar a la reconstrucción posterior al coronavirus. Lo que es claro es que habrá un antes y un después de la pandemia. Esperemos que ese después de la pandemia llegue pronto, aunque en ocasiones parece muy lejano.
Y justamente esperamos que la humanidad y los gobiernos aprendan las lecciones que ya ha dejado COVID-19 y empiecen a tomar buenas decisiones, buenas e informadas decisiones. Como ya se mencionó, se aborda DESCA, hablamos de DESCA, y justamente el no introducir la perspectiva de derechos humanos es gravísimo. Y ya hemos visto las consecuencias. La pandemia nos mostró y nos refregó en la cara las consecuencias de no transversalizar los derechos humanos en las políticas públicas. Pensemos en el estado que tenía el sistema de salud. Pensemos en derechos, además de salud, como alimentación, vivienda, trabajo, educación. Y justamente con estos DESCA, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, digamos, poco garantizados, olvidados, relegados por los gobiernos, nos encontró la pandemia. Y quizás por eso COVID-19 ha causado aún más estragos de los que quizás hubiera causado debido a la endeble garantía que ha habido en los estados sobre estos derechos, que en muchas ocasiones ni siquiera se entendían como derechos. Por eso es importante y los invito nuevamente a la lectura de la obra. Como se dijo, hay un apartado de jueces sugiriendo líneas de política pública y hay que decir algo. Yo coincido totalmente con lo ya dicho en la mesa respecto a controlar el ultraactivismo de los jueces y particularmente evitar un gobierno de jueces. Pero también es cierto que cuando la administración pública o el poder legislativo no asumen su responsabilidad en materia de derechos humanos, el guardián de la Constitución, en este caso el guardián de los tratados internacionales también en sede nacional, tiene que entrar al menos a dictar, sugerir políticas públicas. Sabemos que en algunos casos más bien son sugerencias cuasi obligatorias, pero quizás es necesario. Si el Poder Ejecutivo hiciera su trabajo bien, me refiero al poder federal, local y municipales, a los poderes ejecutivos en general de todos los países, seguramente el Poder Judicial no tendría que entrar. Si el legislador legislara de forma constitucional y convencional, seguramente el Poder Judicial no tendría que conocer de mecanismos de control constitucional ni abstracto ni concreto, pero lamentablemente eso en muchas ocasiones no sucede. Adicionalmente, y ya se dijo, abordamos cómo debemos de interpretar y ejecutar tratados internacionales en sede administrativa. Hablamos del control de convencionalidad y el principio pro persona en la administración pública y ya se dijo, extraordinariamente por quienes me antecedieron en el uso de la voz, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las garantías de no repetición como fuente de políticas públicas. Y esto es fundamental porque si ya tuvimos un hecho violatorio de derechos humanos y ambos son expertos en el tema, tanto el doctor García Ramírez como el doctor Ferrer MacGregor, a quien agradezco muchísimo sus palabras, de verdad es que estoy muy emocionada y les pido me disculpen la pasión en este momento, pero justamente si pensamos que ya hubo un hecho violatorio, ahí se detectaron las bases de problemáticas, los focos rojos que están reproduciendo violaciones a derechos humanos, por supuesto que la Corte Interamericana, por supuesto que alguna otra instancia puede dictar las garantías de no repetición justamente para que no hayan más víctimas y para que más gente no siga padeciendo esa causa estructural que está reproduciendo las violaciones a derechos humanos. Se tocan también otros tópicos, la deconstrucción del llamado ciclo de vida de las políticas públicas, cómo tenemos que reformularlo en el siglo XXI, en el año 2021, cómo no podemos seguir diseñando política pública como se hacía en el siglo XIX o en el siglo XX, el combate a la corrupción, el control y monitoreo real, el tema de la innovación de las políticas públicas, la gobernanza, justicia transicional y justicia restaurativa, obviamente la burocracia y evitar el paternalismo y las políticas paternalistas. Ya se dijo por el doctor Ferrer, claramente no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera como la hemos venido haciendo por décadas, por muchísimo tiempo, los resultados van a ser los mismos. Y lamentablemente los resultados los tenemos a la vista. Y no son buenos, ¿eh? Tenemos un planeta que está colapsado no solamente social, sino también medioambientalmente. Es urgente diseñar de manera distinta políticas públicas en razón de lo anterior y los gobernantes al momento de tomar decisiones
y esto va para todos los países, tienen que recordar los principios de interdependencia e indivisibilidad y, por supuesto, respetar el principio de progresividad y no regresividad. Y por ello es fundamental la capacitación de operadoras y operadores jurídicos y de servidores públicos en todos los ámbitos y en todas las materias. Derechos humanos transversalizados en toda la acción pública y en el presupuesto público es fundamental. Y las consecuencias de no hacerlo ya fueron evidenciadas justamente por la pandemia. ¿Por qué es importante? Preciso darles vida a los derechos humanos en las políticas públicas. Primero, por la amplitud de incidencia de la política pública, las cuales pueden beneficiar o perjudicar o arruinar a un alto número de la población. Luego, la administración pública es quizás el ámbito más cercano a la población, el nivel municipal, el nivel local, el nivel federal. Es el que está en contacto directo con la población. Y por lo tanto, si tú transversalizas perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, entonces los gobiernos van a tomar mejores decisiones y van a obtener más legitimidad frente a la población. Y finalmente, al tratarse de políticas públicas que afectan directamente a los derechos humanos de manera colectiva, una decisión pública generalmente no tiene un destinatario, sino toda la población o toda la entidad federativa o toda la población de un municipio, es posible que a través de esa política se provoque un daño irreversible a los derechos humanos. Y por lo tanto, al momento de transversalizar perspectiva de derechos humanos en la política pública, tú previenes o evitas que ese daño irreversible se produzca. Por ello, la alta responsabilidad que tienen quienes trabajan dentro de los poderes ejecutivos federal, locales y municipales. Quiero cerrar en obvio de tiempo, yo también me estoy controlando con el cronómetro, leyendo una parte, la parte final ya ha sido un poco retomada, pero digamos que todo el libro me gusta mucho, pero esta parte quizás me gusta un poquito más. Y justamente dice, trabajar hoy, bueno, aquí justamente este libro, que mi bebé le estaba quitando todas las pestañitas, por cierto. Creo que le gustaron más las pestañitas a Julietita que el libro mismo, pero bueno. Trabajar hoy en los temas abordados en el presente libro permite no solo mejorar el futuro, sino también el presente, o mejor dicho, permite mejorar el presente para impactar positivamente en el futuro. Finalmente, se plantean al lector algunas preguntas. ¿Estamos condenados indefectiblemente a un futuro incierto, caótico, contaminado y lleno de injusticia y desigualdad ofensivas? ¿Estamos condenando indefectiblemente a nuestros hijos e hijas, incluso a los que no han nacido, a un mundo basurero en guerra y en sufrimiento? ¿Estamos decretando hoy, con nuestras acciones y omisiones, la extinción de la especie humana? ¿Un futuro distinto es posible? Bienvenidos a la lectura del presente libro. Muchísimas gracias nuevamente a la Facultad de Derecho, a mi querida facultad, a mi querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchísimas gracias siempre por todo el apoyo al impulso académico. Y muchísimas gracias al doctor Eduardo Ferrer MacGregor y por supuesto a quien es mi padre académico desde hace ya muchos años y a quien le debo todo, al doctor Sergio García Ramírez. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia y muchas gracias por haberse dado la oportunidad de leer Políticas Públicas y Derechos Humanos. Muchas gracias, señor director. Bueno, pues a quienes nos están viendo en vivo, seguramente la pasión con la que ha comentado la autora del libro invita todavía más a su lectura, porque es un libro que realmente refleja su sentir. Y como bien dijo ella, este libro fue ideado antes de la pandemia y los tremendos resultados, producto de políticas públicas muchas veces inadecuadas, han hecho que este mal sanitario tenga efectos todavía más catastróficos de lo que debía. La pandemia ha demostrado que es el fenómeno más global que la sociedad podía haber imaginado. Estábamos viviendo en una etapa de globalidad,
de organismos internacionales, de cortes internacionales, en donde tratábamos de crear constituciones europeas, legislación convencional, y resulta que a la hora que vino la pandemia, todos los países olvidaron esta colaboración global, colectiva, y cada quien se dedicó a asumir políticas públicas nacionales como creyó mejor, muchas equivocadas, muchas contrarias a lo que está sucediendo. El país más rico, más poderoso y que más premios Nobel ha tenido en la historia de la humanidad es el que ha sido azotado con más virulencia por la pandemia debido precisamente a la falta de políticas públicas. Yo me quedo, antes de concluir con este riquísimo evento, con un fenómeno, un aspecto que afortunadamente no se comentó y que la autora señala cuando se hace la pregunta de si un futuro distinto es posible, y dice que sí, que realmente hay que hacer un cambio cultural desde las escuelas para forjar a los futuros tomadores de decisiones, para que los jóvenes sean los que asuman la responsabilidad de su papel en la construcción de un mejor mañana. Y el comentario es que si nosotros seguimos observando la discrecionalidad de los tomadores de decisiones, que muchas veces violentan previsiones constitucionales y convencionales en materia del cumplimiento de los derechos humanos de manera arbitraria, si seguimos viendo que la corrupción sigue imperando en la aplicación de las políticas públicas, si seguimos viendo pues que por mucho que la Constitución y los tratados internacionales recomienden algo, los presupuestos son insuficientes o mal ubicados por decisiones políticas que afectan la gobernanza democrática, pues tenemos un elemento que no se comentó. Estamos con libros como el que hoy presentamos a la consideración de la comunidad, construyendo una ciudadanía responsable. En este tema, don Sergio García Ramírez ha estado insistiendo mucho en sus artículos de El Universal y siempre. Quizá faltó comentar, Julieta, que para no caer en una judicialización excesiva, tenemos un elemento importante que es la sanción y el castigo, que en contra de las políticas públicas inadecuadas debe de ejercer el poder electoral de los ciudadanos a la hora de emitir sus votos. Este control también tiene que ver con una frase con la que concluyo y despedimos esta presentación, que la autora dice y que yo tengo subrayado ahí. Dice, hemos vivido de un modo tan despreocupado, creyendo que otros se harán cargo de los problemas o que solo es responsabilidad del gobierno, que nos hemos negado a ver lo evidente. Lo evidente es que tenemos que seguir construyendo desde las aulas a una mejor ciudadanía, seguir cumpliendo con la función crítica que tienen las universidades públicas de estar señalando los errores del gobierno, de los poderes en las políticas públicas, en la adopción de medidas legislativas, en la implementación de las políticas por los administradores en los 3 niveles de gobierno, por la falta de presupuestos, por mezquindades partidarias a la hora de repartir el gasto público, y seguir generando una conciencia crítica para que los ciudadanos también sancionen a las políticas públicas que van en contra de los derechos humanos y que van en contra del derecho humano a la buena administración. Con esto despedimos la presentación del libro. Les encargamos que lo lean. Julieta lo estará autografiando de manera personal cuando la pandemia lo permita, y esperaremos, estoy seguro que Eduardo y don Sergio estaremos pendientes de que sigas produciendo academia, de que sigas generando conocimientos, y de la segunda edición del libro. Buenos días y cuídense, por favor. Que tengan muy buena jornada esta mañana. Es así como llegamos al final de esta presentación, agradeciéndoles a todas y a todos su presencia, y continúen observando y estando al pendiente de los eventos de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Excelente jornada a todas y a todos.